Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Antes de construir un sistema metafísico, los filósofos deben evaluar el origen y la naturaleza de los materiales mentales de nuestra mente. Imagina que eres un constructor que vive en la época medieval. Un día, el rey te convoca a una obra en construcción. Señala una enorme pila de materiales de construcción y dice: quiero que la conviertas en una torre que llegue al cielo, o al menos lo más cerca posible. ¿A qué se dedica? Bueno, deberías empezar indagando en los materiales. ¿De qué están hechas? ¿Qué tan fuertes son? Al responder a estas preguntas, podrás saber qué altura puedes construir la torre. La alternativa es empezar a construir y esperar lo mejor, una receta para el desastre si terminas subiendo más de lo que los materiales pueden soportar. El mismo argumento se aplica a los filósofos cuando quieren construir un sistema metafísico. El mensaje clave aquí es: antes de construir un sistema metafísico, los filósofos deben evaluar el origen y la naturaleza de los materiales mentales de nuestra mente. La metafísica es la rama de la filosofía que trata de elevar nuestro conocimiento del mundo a los ámbitos más elevados de la investigación humana. Utilizando los conceptos abstractos y los principios lógicos de la razón, intenta ir más allá de la evidencia empírica de las ciencias naturales y comprender la naturaleza última de la realidad. Considera el tiempo, por ejemplo. ¿Tiene un principio? ¿O se remonta a la eternidad? Estos son ejemplos de preguntas metafísicas. Responde a un montón de ellas, une tus respuestas en un cuerpo de pensamiento coherente y tendrás un sistema metafísico. Desde los días de la antigua Grecia, muchos filósofos han intentado construir varios sistemas metafísicos. Pero antes de la crítica de la razón pura, la mayoría de ellos intentaron hacerlo sin investigar primero los orígenes y la naturaleza de los materiales mentales de nuestra mente. Simplemente tomaron los conceptos y principios lógicos que tenían a mano y empezaron a construir con ellos. Pero, ¿son esos materiales realmente aptos para la tarea de la metafísica? Y si es así, ¿a qué altura nos permiten construir nuestras torres metafísicas, por así decirlo? Si la respuesta es hasta el cielo, entonces genial, construye. Pero si no está muy lejos, entonces deberíamos permanecer más cerca de la tierra, contentándonos con el conocimiento más mundano de las ciencias, y dejando las cosas más esotéricas a la religión. De cualquier manera, necesitamos saber la respuesta por adelantado. De lo contrario, corremos el peligro de construir una torre que se derrumbará bajo nuestros pies. Nuestras mentes también contienen plantillas para comprender y razonar sobre el mundo. Al observar los elementos formales del contenido sensorial de nuestra mente, pudimos identificar el espacio y el tiempo como las formas puras de la sensibilidad. Pero la sensibilidad es solo un componente de la mente. ¿Qué pasa con la comprensión y la razón? Recuerde que estas son las facultades mentales que nos permiten organizar aún más nuestros datos sensoriales en conceptos, juicios y silogismos lógicos. Si nos centramos en sus elementos formales, también podremos identificar las formas puras de comprensión y razón. El mensaje clave aquí es: nuestras mentes también contienen plantillas para comprender y razonar sobre el mundo. Comencemos con un ejemplo de juicio: si algo se deja a la luz del sol, eventualmente se calentará. Ahora, si ignoramos el contenido de esta sentencia y nos centramos en su estructura formal, terminamos con algo que podríamos simbolizar de la siguiente manera: si X, entonces Y. A nivel formal, no importa lo que pongamos en esta fórmula, ya sean átomos o unicornios, la misma relación lógica básica se aplica a todos ellos. Si es X, entonces Y proporciona a tu mente una plantilla básica a seguir. Es como una receta que dice: oye, ten en cuenta, esta es una forma de conectar las cosas. En un lenguaje más sofisticado, podemos llamar a esto una función lógica de comprensión. Si X, entonces Y se denomina función hipotética, ya que afirma una hipótesis sobre X. He aquí otro ejemplo: X es Y o Z. Esto se denomina función disyuntiva, ya que afirma una disyunción, es decir, una posibilidad entre X y o Z. Con estas funciones lógicas en nuestras manos, podemos formar silogismos lógicos.
Estos también tienen formas subyacentes que podemos llamar principios de razonamiento. Por ejemplo, considere el siguiente silogismo: un animal está vivo o muerto. Este animal no está vivo. Por lo tanto, está muerto. Esto toma la forma de X es Y o Z. X no es Y. Por lo tanto, es Z. Estas funciones lógicas y principios de razonamiento son algunas de las formas más básicas en que la mente puede unir ideas. Y debido a que son tan básicos, la mente debe venir preequipada con ellos. De lo contrario, ¿cómo podría empezar a conectar ideas? Tendría que empezar a conectarlos antes de tener alguna forma de conectarlos, lo cual es imposible. Para empezar, necesita algún tipo de plantillas preestablecidas a seguir. La mente puede utilizar sus plantillas para adquirir conocimientos y conceptos a priori. Nuestro viaje ahora nos ha llevado muy lejos. Hemos analizado los principios del razonamiento, las funciones lógicas de la comprensión y las formas puras de la sensibilidad, también conocidas como espacio y tiempo. Nos hemos saltado algunos detalles a lo largo del camino. Por ejemplo, Kant identifica 12 funciones lógicas y 3 principios de la razón en total. Pero los que hemos cubierto servirán para nuestros propósitos. Ahora estamos listos para volver a nuestra pregunta: ¿cómo es posible el conocimiento a priori? El mensaje clave aquí es: la mente puede usar sus plantillas para adquirir conocimientos y conceptos a priori. Empecemos por el espacio y el tiempo. Al analizar estas formas puras de sensibilidad, podemos obtener un conocimiento a priori de las matemáticas. Pensemos, por ejemplo, en la geometría. ¿Qué es una figura geométrica, como un círculo? Básicamente es una forma de un posible objeto en el espacio. Expresa una propiedad de ese espacio, es decir, lo que ocurre cuando tomas una línea y la mueves alrededor de un punto fijo. Estudia el espacio con cuidado y aprenderás las verdades de la geometría. Pero no necesita confiar en la experiencia para hacerlo. Recuerda, el espacio es una forma de sensibilidad que existe dentro de tu mente, antes de la experiencia. Al estudiarlo, tu mente se estudia esencialmente a sí misma, adquiriendo conocimiento sobre una de las formas en que estructura su experiencia del mundo. Este conocimiento es, por lo tanto, a priori. Ahora, pasemos a la facultad de comprender, y volvamos a una de nuestras formas de juicio, la hipotética función lógica si X, entonces sí. He aquí otra forma de decirlo: si ocurre una cosa, debe suceder otra. ¿Te suena familiar? Es nuestro viejo amigo, el concepto de causalidad. Al pensar en sus propias funciones lógicas, nuestras mentes pueden formar muchos de los conceptos tradicionales de la metafísica. Podemos llamar a estos conceptos categorías de comprensión, y hay 12 de ellos en total, que corresponden a las 12 funciones lógicas. Además de la causalidad, incluyen los conceptos de unidad, pluralidad, existencia y posibilidad. Pero los detalles no son importantes para entender el punto básico, que es el siguiente: estos conceptos son el resultado de que la mente se vuelva hacia adentro y se preste atención a sí misma. Cada uno de ellos describe una forma en que emitimos juicios sobre el mundo, una forma en que conectamos las cosas en nuestra mente. Como tales, son conceptos puros a priori. No necesitamos ninguna experiencia para formarlos. Por lo que sabemos, las categorías de comprensión solo reflejan nuestra experiencia de la realidad, no la realidad en sí misma. Bastante claro hasta ahora, ¿verdad? Quédate quieto, el argumento va aún más lejos. No solo no necesitamos ninguna experiencia para formar los conceptos que componen las categorías de comprensión, sino que estos conceptos ayudan a hacer posible nuestra experiencia en primer lugar. Esto se debe a que la experiencia consciente no es solo un conjunto de sensaciones en el tiempo y el espacio. Es una combinación de esas sensaciones y los pensamientos que tenemos sobre ellas. Estos pensamientos, a su vez, son una cuestión de establecer conexiones entre las diversas sensaciones y conceptos de nuestra mente. Por ejemplo, no solo ves un objeto redondo, sino que lo ves como una bola de boliche.
Tu mente establece una conexión entre la imagen, objeto redondo, y el concepto, bola de boliche. Las categorías de comprensión son la forma más fundamental de establecer tales conexiones. No podíamos establecer ninguna conexión, por lo tanto, no podríamos tener ninguna experiencia sin ellas. De este hecho, podemos sacar una conclusión de gran alcance. El mensaje clave aquí es, por lo que podemos saber, las categorías de comprensión solo reflejan nuestra experiencia de la realidad, no la realidad en sí misma. Imagina que estás mirando una bola de boliche sobre una almohada, creando una depresión debajo de ella. Usando la categoría de causalidad, tu mente conecta estos dos fenómenos en términos de una relación causal. La bola de boliche causa la depresión. Pero fíjate en las palabras que estamos usando aquí, tu mente conecta las dos cosas. En otras palabras, la causalidad es algo que la mente construye, es algo que la mente inserta en su experiencia de la realidad. Es la forma en que tu mente entiende el mundo. Las cosas simplemente no tienen sentido hasta que las coloca en algún tipo de orden causal. Pero eso significa que hay una razón obvia por la que tu mente ve causalidad donde quiera que mire, siempre interpreta las cosas de esa manera. De hecho, debe interpretarlos de esa manera, es una de las formas básicas en las que se ha programado para entender el mundo. El hecho de que la mente deba interpretar las cosas de esta manera explica por qué la causalidad se nos presenta como una ley. Es una ley de la manera en que nuestras mentes experimentan la realidad. Para experimentar la realidad, la mente debe poder conectar las cosas de varias maneras, integrándolas en una experiencia unificada y coherente. Vincular las cosas en términos de causa y efecto es una de las formas básicas de hacerlo. Por lo tanto, podemos decir con certeza que la realidad realmente exhibe una ley de causalidad, pero solo en la medida en que la experimentamos. En cuanto a la realidad en sí misma, no podemos decirlo. Y el mismo argumento se aplica a todas las demás categorías. No podemos saber nada sobre la realidad en sí misma, ni siquiera si existe en el espacio y el tiempo. Si has llegado hasta aquí, el arduo trabajo de seguir estos argumentos está a punto de dar sus frutos. Llegamos ahora a una de las ideas más infames, revolucionarias y alucinantes de la historia de la filosofía occidental. ¿Preparado? Allá vamos. 3, 2, 1. El mensaje clave aquí es, no podemos saber nada sobre la realidad en sí misma, ni siquiera si existe en el espacio y el tiempo. Para ver por qué, imagine si el espacio existiera en la realidad externa exactamente como lo pensamos normalmente. Tiene 3 dimensiones, ancho, alto y profundidad. Muy bien, ahora imagine si su mente tuviera una forma diferente de sensibilidad espacial, una que de alguna manera transformara esa realidad tridimensional en algo con 2, 5 o 10 dimensiones. En ese caso, percibirías que el mundo tiene 2, 5 o 10 dimensiones. O imagínate si no tuvieras ningún tipo de sensibilidad espacial. Entonces no percibirías ninguna dimensión en absoluto. En otras palabras, incluso si la realidad externa existiera en un espacio tridimensional, nuestras mentes aún tendrían que poner sus sensaciones en un marco espacial tridimensional para percibirlas como tales. Y para ello, necesitarían tener ese marco listo antes de que cualquier sensación se filtrara a través de él. Si nuestras mentes tuvieran un marco diferente, se filtrarían de manera diferente y, por lo tanto, también las percibiríamos de manera diferente. Lo mismo ocurre con el tiempo, y aquí viene el truco. Si quisiéramos confirmar que el tiempo y el espacio también son aspectos de la realidad externa en sí mismos, y no solo nuestra experiencia interna, ¿dónde buscaríamos? Nuestras sensaciones, por supuesto, en última instancia son la única evidencia que tenemos de esa realidad. Pero cuando llegan a nuestra conciencia, ya los hemos filtrado a través de nuestros marcos mentales del tiempo y el espacio, junto con las categorías de nuestra comprensión. Así que, por supuesto, veremos el tiempo, el espacio y cosas como la causalidad en lo que percibimos, nosotros mismos las pusimos ahí. Pero al hacerlo, básicamente hemos manchado nuestras pruebas.
Si observamos esa evidencia y de ella concluimos que la realidad externa en sí misma tiene 3 dimensiones, existe en el tiempo o tiene causalidad, seríamos como alguien que lleva gafas de sol teñidas de rojo, y concluye que el mundo mismo está teñido de rojo. La razón no debe aventurarse en la especulación metafísica sobre la naturaleza de la realidad en sí misma. Así que espera, ¿estamos diciendo que el tiempo, el espacio y la causalidad no existen en la realidad externa, que solo existen en nuestras mentes? No necesariamente. Este es un tema muy espinoso dentro de las interpretaciones del pensamiento de Kant, así que optemos por el más seguro. La interpretación más segura es que simplemente no lo sabemos. Tal vez el tiempo, el espacio y la causalidad existan en la realidad externa, y nuestras mentes los reflejen con precisión. O tal vez no, y son solo las plantillas de nuestra sensibilidad y comprensión. El punto es que simplemente no podemos saberlo de una forma u otra. Donde quiera que miremos, siempre veremos las cosas en términos de los marcos de tiempo, espacio y causalidad que nuestras mentes ya han impuesto a nuestros datos sensoriales. Esa es la versión más modesta del argumento. Pero incluso en esta forma, tiene implicaciones de gran alcance. El mensaje clave aquí es, la razón no debe aventurarse en la especulación metafísica sobre la naturaleza de la realidad en sí misma. Gracias a las formas de sensibilidad y a las categorías de comprensión, podemos saber mucho sobre el mundo tal como lo experimentamos. Por ejemplo, las verdades de la geometría realmente describen la naturaleza del espacio en ese mundo. La ley de causalidad realmente describe la forma en que se desarrollan los eventos en ese mundo. Y lo mismo ocurre con todas las subvariedades de esa ley, como las leyes del movimiento. También describen la forma en que suceden las cosas en ese mundo. Pero las palabras clave aquí son en ese mundo. Por lo que sabemos, estas verdades y leyes solo se aplican al mundo tal como lo experimentamos, el mundo de los fenómenos, como lo llama Kant. En cuanto a cómo es la realidad en sí misma, el mundo de Noumena, eso nunca lo sabremos. Después de todo, solo podemos conocer la realidad en la medida en que la experimentamos. Y cuando lo hemos experimentado, nuestras mentes ya han moldeado los materiales mentales de nuestra sensibilidad y comprensión de tantas maneras fundamentales que ya no estamos en condiciones de decir nada sobre la realidad en sí misma. Pero esos materiales son lo único con lo que la razón tiene que trabajar. Y eso deja a la razón incapaz de conocer la naturaleza última de la realidad en sí misma. Puede ayudarnos a pensar en el mundo físico de los fenómenos, pero solo puede especular sobre la naturaleza metafísica de los noúmenos. Si intenta ir más allá de sus límites y entrar en ese reino misterioso, solo puede crear argumentos, no puede obtener conocimiento. Para evitar el peligro del dogmatismo metafísico, los filósofos deben realizar una crítica de la razón pura. Muy bien. Entonces nuestra torre metafísica podría derrumbarse si no investigamos los materiales mentales con los que la vamos a construir. Pero, ¿y qué? Después de todo, no es una torre física real. Es solo un montón de ideas. Nadie saldrá herido si se cae. Entonces, ¿por qué no construir y ver qué pasa? Porque ese no es un enfoque muy filosófico. De hecho, sería lo opuesto a la filosofía, que es el dogmatismo. El mensaje clave aquí es, para evitar el peligro del dogmatismo metafísico, los filósofos deben realizar una crítica de la razón pura. Entre otras cosas, la filosofía consiste en someter nuestras creencias a un escrutinio crítico. Digamos que crees que tienes libre albedrío. Vale, ¿por qué crees eso? Tal vez sea porque piensas que las personas necesitan tener libre albedrío para ser moralmente responsables. Está bien, pero, ¿por qué crees eso? Cuanto más descubrimos las premisas subyacentes de nuestras creencias, y las desafiamos para ver si resisten el escrutinio, más nos dedicamos a la filosofía. Por el contrario, cuanto más damos por sentadas nuestras premisas, más nos involucramos en el dogmatismo, el archienemigo de la filosofía. Ahora, si nos lanzamos directamente a construir un sistema metafísico sin examinar primero los materiales mentales con los que lo vamos a construir, estamos dando por sentada la premisa de que nuestros materiales son aptos para la tarea.
Tal vez lo sean, tal vez no lo sean, pero de cualquier manera, no lo sabemos y, por lo tanto, nuestra suposición no está justificada. Por lo tanto, estamos siendo dogmáticos acerca de nuestra capacidad para hacer metafísica. Para evitar el dogmatismo, necesitamos examinar críticamente esta capacidad. ¿Lo tenemos siquiera? ¿Y si es así, de dónde viene? Bueno, no puede provenir de nuestros sentidos, porque estos solo pueden proporcionarnos conocimiento empírico sobre el mundo físico, no conocimiento metafísico, que va más allá de los dominios físicos empíricos de la ciencia. Por lo tanto, tendría que provenir únicamente de nuestra capacidad de dedicarnos a la razón, o a la razón pura, en resumen. Por lo tanto, para evitar el dogmatismo, debemos someter nuestra capacidad de razón pura a un escrutinio crítico. ¿Es capaz de otorgarnos conocimientos metafísicos? En caso afirmativo, ¿cómo y en qué medida? Podríamos llamar crítica a este tipo de proyecto crítico. Y, por lo tanto, podríamos decir que necesitamos hacer una crítica de la razón pura. Al no evitar el peligro del dogmatismo, la filosofía fomenta la difusión del escepticismo. Si eres filósofo, el dogmatismo es una de las peores acusaciones imaginables. Pero si solo eres una persona normal, podrías encogerte de hombros. ¿Y qué pasa si nos embarcamos en fantasías metafísicas? Una vez más, solo estamos hablando de ideas abstractas sobre temas esotéricos, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el dogmatismo puede fortalecer a otro enemigo de la filosofía, el escepticismo. Y esto no solo pone en peligro la filosofía, sino todo el conocimiento humano en general. El mensaje clave aquí es, al no evitar el peligro del dogmatismo, la filosofía fomenta la propagación del escepticismo. Es fácil sentirse escéptico acerca de la metafísica. Después de todo, no parece progresar como lo hacen otras disciplinas. Con las ciencias empíricas, podemos ver una clara evolución desde los antiguos griegos hasta los tiempos modernos. Mientras tanto, los filósofos siguen discutiendo sobre muchas de las mismas cosas sobre las que discutieron Platón y Aristóteles hace miles de años. En retrospectiva, es fácil entender por qué ha habido tanto margen para el desacuerdo. Sin haber hecho una crítica de la razón pura, los filósofos eran libres de presentar dogmáticamente cualquier argumento que quisieran presentar. ¿El resultado predecible? Una batalla interminable de afirmaciones contradictorias. Debe haber algún tipo de Dios que creó el universo, de lo contrario, no podría existir, argumenta un filósofo. Tonterías, dice otro, el universo podría haberse creado a sí mismo. Con tanto desacuerdo persistente incluso sobre las cuestiones metafísicas más básicas, es tentador encogernos de hombros y decir, bueno, supongo que no se puede saber nada sobre la metafísica. Pero recuerde que la metafísica es el dominio de la razón pura. Dejando a un lado las matemáticas, a las que volveremos más adelante, todas las demás disciplinas del conocimiento se basan en la evidencia empírica proporcionada por los sentidos. Si es alcanzable, solo se puede acceder al conocimiento metafísico a través de la razón pura. Pero si la razón pura no puede distinguir lo que parece más adecuado para lo que parece más adecuado, ¿de qué sirve? ¿Y si nuestra facultad superior es inútil para conocer los aspectos más fundamentales de la realidad, cómo podemos confiar en las facultades inferiores en cuanto a los detalles técnicos? Quizá nuestros sentidos nos engañen. Si es así, nuestra razón aparentemente incompetente parecería incapaz de venir a rescatarnos. Y en ese caso, podríamos sentirnos tentados a encogernos de hombros por última vez y decir, bueno, entonces supongo que realmente no podemos saber nada de nada. Tanto la religión como la ciencia dependen de conceptos metafísicos, lo que hace que el escepticismo sea un peligro para ambas. Para aquellos de nosotros que vivimos en la era de las noticias falsas y los hechos alternativos, el problema del escepticismo es algo con lo que ya estamos familiarizados. En la Europa del siglo XVIII, cuando Kant escribía, también parecía un peligro, pero por diferentes motivos. La ciencia estaba en auge, y el creciente escepticismo sobre la metafísica también significaba un creciente escepticismo sobre la religión. Pero ese escepticismo corría en ambos sentidos, y comenzaba a socavar también los fundamentos de la ciencia.
El mensaje aquí es, tanto la religión como la ciencia dependen de conceptos metafísicos, lo que hace que el escepticismo sea un peligro para ambas. Empecemos por la religión. Muchas creencias religiosas dependen de ideas metafísicas. Se refieren a cosas como Dios y el alma, que se supone que existen en algún tipo de reino inmaterial, más allá del ámbito físico o, en otras palabras, metafísico, del ser. Por definición, ese reino está fuera del alcance de los sentidos. Nunca veremos a Dios en un telescopio, a un alma en un microscopio ni a ninguna otra entidad metafísica por ningún otro medio de observación empírica. Pero si la razón tampoco puede saber nada acerca de ellas, todas esas creencias carecerían de fundamento y serían insoportables. En lo que respecta al conocimiento, parece que solo nos quedan los hechos fríos y contundentes de la ciencia y las leyes que establece sobre el mundo físico, sobre todo, la ley de la causalidad. Esta ley está en el centro de la ciencia. Dicta que para cada evento dado, debe haber otro evento que lo haga realidad. Por lo tanto, todos los fenómenos son solo una cuestión de causa y efecto, y la tarea de la ciencia es averiguar los detalles de los diversos mecanismos causales de la naturaleza. La gravedad, la conservación de la materia, lo que sea, todas estas leyes particulares de la ciencia presuponen la ley general de la causalidad. Pero esta es la cuestión, nuestra noción de causalidad es en sí misma un concepto metafísico. Es una idea sobre un aspecto de la realidad que nunca podemos observar directamente. No obstante, asumimos que desempeña un papel esencial en la estructuración del funcionamiento del universo. Aquí, sin embargo, el filósofo escocés David Hume hizo una observación que influyó en gran medida en el pensamiento de Kant. Es así, si nos centramos en la evidencia proporcionada por nuestros sentidos, todo lo que vemos son varias cosas que ocurren en conjunto unas con otras. Primero enciendes la estufa. Luego el agua hierve. Si observas que esto sucede muchas veces, puedes decir que una cosa tiende a seguir a otra, lo que establece un patrón que describe esos eventos. Pero eso no es lo mismo que decir que una cosa debe seguir a la otra, lo que establece una ley que rige esos eventos. Puede suponer que el patrón seguirá siendo válido y actuará como una ley. Pero basándonos únicamente en la evidencia de los sentidos, esa es una suposición injustificada. Si la razón no puede proporcionarnos un conocimiento a priori, tampoco puede garantizar nuestro conocimiento de las matemáticas. Desde la idea de Dios hasta la noción de causalidad, todos los conceptos metafísicos de la religión y la ciencia están ahora en peligro. Pero eso no es todo. El mismo argumento básico que se aplica a los conceptos metafísicos también se aplica a algo llamado conocimiento a priori. ¿Qué es eso? Bueno, la respuesta corta es que es muy importante. El conocimiento matemático depende de ello, así que ahora las matemáticas también tienen problemas. El mensaje clave aquí es, si la razón no puede proporcionarnos un conocimiento a priori, tampoco puede garantizar nuestro conocimiento de las matemáticas. Si decimos que sabemos algo a priori, esa es una forma elegante en latín de decir que sabemos que es cierto independientemente de nuestra experiencia. Por ejemplo, considere la ecuación 7 más 5 es igual a 12. Esta simple parte de la aritmética es un ejemplo de conocimiento a priori. Pero para entender por qué, tendremos que desempaquetarlo un poco. Por inocua que parezca, una ecuación como 7 más 5 es igual a 12 es en realidad una afirmación sorprendentemente audaz sobre la realidad. Al afirmarlo como un hecho, no estamos sugiriendo mansamente que 7 más 5 parece ser igual a 12, tiende a ser igual a 12 o ha sido igual a 12 en todos los casos que conocemos. No, declaramos audazmente que 7 más 5 debe ser igual a 12, sin importar cuándo o dónde sumemos los números en cuestión. No importa si añadimos 7 o 5 salchichas en la Alemania del siglo XVIII, pequeños extraterrestres verdes en el Marte del siglo XXI, o elefantes rosados voladores en nuestra imaginación actual. La suma de 7 más 5 debe ser siempre y en todas partes igual a 12. En otras palabras, la ecuación es necesaria y universalmente cierta. Pero como hemos visto con la causalidad, la experiencia nunca nos proporciona el conocimiento de que una cosa debe seguir a la otra.
simplemente nos muestra ejemplos de una cosa que tiende a seguir a otra. A partir de estas tendencias, solo podemos deducir patrones, no leyes. Por regla general, entonces, podemos decir que si sabemos que algo es necesaria y universalmente cierto, nuestro conocimiento no puede derivarse de la experiencia. Por definición, eso significa que debe ser a priori. Y si no proviene de la experiencia, entonces tenemos dos opciones, o proviene de nuestra capacidad de razonar, en cuyo caso podría ser seguro. O es solo un producto de nuestra imaginación, en cuyo caso no sería conocimiento en absoluto. Pero, ¿cómo podría provenir de la razón? Esa es la cuestión. El conocimiento a priori no es un conocimiento innato, es un conocimiento que la mente produce a través de sus propios mecanismos internos. Hemos recorrido un largo camino en nuestro viaje, así que recapitulemos: si es posible que obtengamos conocimiento metafísico, no podría ser un conocimiento empírico derivado de la experiencia. Tendría que ser un conocimiento a priori derivado de la razón. Así que ahora estamos buscando una forma de conseguirlo. Pero, ¿es posible el conocimiento a priori? Si te detienes a pensarlo, la idea parece contradictoria e incluso francamente absurda. ¿Qué implica? ¿Que sabemos cosas como ecuaciones matemáticas antes de tener alguna experiencia con el mundo? ¿Que de alguna manera nacemos con este conocimiento? No del todo. Hay una diferencia importante entre el conocimiento innato y el conocimiento a priori, y es crucial entender los argumentos que siguen. El mensaje clave aquí es: el conocimiento a priori no es un conocimiento innato, es un conocimiento que la mente produce a través de sus propios mecanismos internos. Volvamos a nuestra ecuación: 7 más 5 es igual a 12. En algún momento de nuestras vidas, nos enseñaron esta ecuación y desarrollamos nuestros conocimientos de matemáticas a lo largo de muchos años de educación. En otras palabras, adquirimos nuestros conocimientos en el contexto de algún tipo de experiencia, como estar en la escuela. En este y en todos los demás casos, podemos decir que nuestra experiencia precede cronológicamente a nuestro conocimiento. Pero eso no significa necesariamente que nuestro conocimiento surja de la experiencia en un sentido causal. Para entender por qué, piense en la conciencia como el resultado de fuerzas que se encuentran entre sí desde dos direcciones. Por un lado, tenemos los datos sensoriales que recibimos de nuestros órganos sensoriales, sonidos, olores, imágenes y cosas así. Por otro lado, tenemos los mecanismos internos a través de los cuales nuestra mente procesa esos datos, produciendo nuestras percepciones, conceptos, juicios, etc. Haz que las dos partes interactúen y tendrás conciencia. Al preguntarnos si un conocimiento es a priori, esencialmente nos preguntamos: ¿de qué lado de la ecuación proviene? ¿Nuestros datos sensoriales, los mecanismos internos de nuestra mente o un poco de ambos? Si la respuesta es que es solo un producto de los mecanismos internos de nuestra mente, entonces ese conocimiento sería a priori. Si bien seguiría precedido cronológicamente por la experiencia, no surgiría de esa experiencia ni dependería de ella. Sería una parte de la contribución que nuestra propia mente aporta a la mesa de la conciencia. La mente se puede dividir en tres facultades principales: sensibilidad, comprensión y razón. He aquí otra forma de pensar sobre el conocimiento a priori. Claro, la maquinaria mental de la mente no empezaría a girar sus ruedas si no tuviera datos sensoriales que procesar. Pero, al mismo tiempo, esos datos no se procesarían si la maquinaria no estuviera ya allí para trabajar en ellos. Por ejemplo, cuando eras niño, tal vez necesitabas escribir en una pizarra la fórmula 7 más 5 es igual a 12 para llamarla la atención. Aún así, la maquinaria mental de tu mente necesitaba tener ya una forma de entenderla, para poder adquirir el conocimiento de esta verdad universal y necesaria. Si prestáramos atención a esa maquinaria y a sus operaciones internas, podríamos, en teoría, desarrollar un conocimiento a priori. Nuestras mentes solo necesitarían volverse hacia adentro y llegar a conocerse a sí mismas. No se necesita experiencia. Para perseguir esta hipótesis, tendremos que arremangarnos e investigar la maquinaria mental de la mente. ¿Cuáles son sus mecanismos y cómo funcionan? Vamos a echar un vistazo.
El mensaje clave aquí es, la mente se puede dividir en tres facultades principales: sensibilidad, comprensión y razón. Como su nombre indica, la sensibilidad es nuestra capacidad de tener sensaciones, cosas como el sonido, el calor, la textura, etc. Digamos que estás mirando una casa. Su imagen visual consiste, en última instancia, en varias sensaciones de color y forma. Estas sensaciones, a su vez, son el resultado de que los sentidos se ven afectados por objetos externos. Si la luz incide en tus ojos de cierta manera, tienes una sensación de enrojecimiento. Ahora bien, las sensaciones aisladas de cosas como el color y la forma no son tan útiles en sí mismas. Necesitamos poder convertir estos datos sin procesar en información significativa sobre la que podamos actuar. Y eso nos lleva a nuestra siguiente facultad mental, la comprensión. Esta es la capacidad de nuestra mente para formar conceptos a partir de datos sensoriales, que luego nos permiten emitir juicios sobre el mundo. Por ejemplo, a través de diversas experiencias, eventualmente puedes formar conceptos sobre los perros y la felicidad. A continuación, puede combinar estos conceptos para formar un juicio que afirme una relación lógica entre dos o más cosas. Por ejemplo, si un perro mueve la cola, es feliz. Esta sentencia afirma una relación lógica de sí, entonces entre los conceptos en cuestión. Por último, si se unen varios juicios proposicionales, se obtiene un silogismo lógico, una cadena de razonamiento. Aquí es donde entra en juego la facultad de la razón. Para continuar con el ejemplo anterior, podrías razonar siguiendo las siguientes líneas: si un perro mueve la cola, es feliz. Este perro mueve la cola. Por lo tanto, es feliz. Así que esas son las líneas generales de cómo funciona la mente. Veremos más detalles en los próximos parpadeos. Para organizar los datos sensoriales en información significativa, la mente necesita formas predefinidas de estructurarlos. Algunas de las ideas que vamos a explorar se complican un poco, pero la idea básica en la que se basan es bastante simple. Es la idea de que la mente no es solo un receptor pasivo de datos sensoriales, como si fuera una pizarra en blanco. En cambio, desempeña un papel activo en la transformación de esos datos en información significativa sobre el mundo. ¿Cómo lo hace exactamente? Bueno, ahí es donde las cosas se complican, especialmente cuando profundizamos en los detalles. Pero, de nuevo, las ideas básicas son bastante sencillas. El mensaje clave aquí es, para organizar los datos sensoriales en información significativa, la mente necesita formas predefinidas de estructurarlos. En sí mismos, nuestros datos sensoriales son solo una mezcla caótica de colores, formas, sonidos, olores, texturas, etc. Pero nunca las experimentamos de esa manera. Cuando nos damos cuenta de ellas, ya están organizadas para nosotros. Y hay una razón para ello: nuestras mentes ya las han estructurado. Sin embargo, esto requiere que la mente tenga ciertas plantillas o procedimientos preestablecidos para poner esos datos en orden. Para ver por qué, volvamos al ejemplo de una casa. Al mirarlo, verá varios colores y formas que corresponden al techo, las ventanas, el buzón, etc. Pero no aparecen como un lío. En cambio, ves que el techo está por encima de las ventanas, mientras que el buzón está al lado de la puerta. En otras palabras, ves que estas imágenes ocupan diferentes posiciones entre sí. Estas relaciones espaciales toman el contenido sensorial de tu experiencia y le dan forma. En otras palabras, describen la estructura de ese contenido, la forma en que sus diversos componentes están organizados unos con otros. Si las ventanas estuvieran en la parte superior del techo, tendrías una casa bastante extraña, y la forma del contenido sensorial de tu experiencia sería muy diferente. Ahora bien, todas estas posiciones y relaciones espaciales presuponen una cosa obvia: el espacio mismo. Para estar arriba, abajo, al lado, detrás, delante o cualquier otra cosa en relación entre sí, las cosas deben colocarse juntas en un marco de espacio compartido. Por lo tanto, para poder percibir cualquier objeto como si estuviera en cualquier posición o relación espacial, la mente ya debe tener un marco de espacio en el que colocarlo,
antes de encontrarse con el objeto. El tiempo y el espacio son formas puras de sensibilidad, que proporcionan a la mente plantillas para organizar los datos sensoriales. Imagínese si su mente no tuviera un marco de espacio en el que pudiera organizar el contenido de su experiencia sensorial. Verías una mancha de color, digamos azul. Y luego. Bueno, eso es todo. No se podía ver otro parche al mismo tiempo, porque no habría ningún espacio en el que pudieran estar copresentes. El espacio es lo que permite que estas sensaciones formen parte simultáneamente del mismo campo de visión. Dado lo fundamental que es el espacio para la capacidad de nuestra mente de organizar nuestros datos sensoriales, podemos llamarlo una forma pura de sensibilidad. Es una forma abreviada de decir que, como marco para organizar nuestras sensaciones, el espacio existe en la mente de forma pura, a priori. En otras palabras, la mente ya lo tiene listo antes de la experiencia. Es como una plantilla preprogramada que la mente puede usar para estructurar sus datos. Además del espacio, solo hay otra forma pura de sensibilidad, el tiempo. El mensaje clave aquí es, el tiempo y el espacio son formas puras de sensibilidad, que proporcionan a la mente plantillas para organizar los datos sensoriales. Volvamos a nuestro ejemplo de la casa. Cuando lo miras, no solo ves el techo por encima de la puerta, una relación espacial. Dependiendo de cómo lo mires, verás una de las características antes de ver la otra, en dos momentos diferentes, o las verás juntas, en el mismo momento. De cualquier manera, hay una relación temporal subyacente entre las sensaciones visuales. Los experimentas de forma simultánea o secuencial. Y lo mismo ocurre con todas tus otras sensaciones, dentro de tu experiencia general de la realidad, todas se producen de forma simultánea o secuencial entre sí. Estas relaciones temporales son aspectos esenciales de la forma en que está estructurada tu experiencia de la realidad. Si todos se confundieran, acabarías teniendo una experiencia muy diferente. Verías cosas bastante extrañas, como personas que envejecen al revés, y objetos en dos lugares al mismo tiempo. Pero para que tus sensaciones tengan diversas relaciones temporales entre sí, es necesario que haya un continuo de tiempo subyacente en el que puedan tener lugar. El tiempo es, por lo tanto, el marco general que las hace posibles. Y para poder aplicar ese marco a tus sensaciones, tu mente necesita tenerlo listo antes de la experiencia. Al igual que el espacio, el tiempo es, por lo tanto, otra forma pura de sensibilidad. Es un aspecto fundamental de la estructura de nuestra experiencia sensorial. Todo lo que experimentamos tiene lugar en el espacio y el tiempo y, por lo tanto, los presupone. Por lo tanto, no solo preceden a la experiencia, sino que hacen que nuestra experiencia sea posible.